Muy buenos días, bienvenidos a Directo América de France 24. Yo soy Elena Lozano y todo lo que verá a continuación es noticia. Iniciamos. En Gaza, al menos 31 personas murieron y decenas resultaron heridas cerca de un centro de distribución de ayuda humanitaria. Según las autoridades palestinas, el ejército israelí abrió fuego contra la multitud hambrienta que buscaba comida. La fundación privada encargada de la distribución lo niega e Israel dice investigar los hechos. Ucrania sí estará presente en la segunda reunión con Rusia el lunes en Turquía. El mandatario Volodymyr Zelensky confirmó que una delegación encabezada por el ministro de Defensa ucraniano, Rustem Umerov, irá a Estambul y advirtió que un alto el fuego total e incondicional es su prioridad. Cerca de 29 millones de polacos están convocados a las urnas para elegir a su nuevo presidente. El candidato liberal europeísta Rafał Trzaskowski se mide al ultraconservador nacionalista Karol Nawrocki en la segunda vuelta electoral. El resultado podría tener consecuencias para la Unión Europea y para la OTAN. Conectamos con nuestra enviada especial. Iniciamos en la Franja de Gaza, donde al menos 31 personas murieron y decenas resultaron heridas cuando se dirigían a recolectar ayuda humanitaria en uno de los puntos de distribución. Las autoridades palestinas las acusan al gobierno israelí de haber disfrazado y disparado contra la multitud hambrienta. Israel dice desconocer lo sucedido e investigar el hecho, mientras que la Fundación Humanitaria Gaza, financiada por Estados Unidos y autorizada por Israel, asegura que la entrega de ayuda se llevó a cabo con total normalidad. Ampliamos más a continuación. Intentaron conseguir comida para sus familias, pero fueron tiroteados y asesinados en Rafah, cerca de un centro de distribución de ayuda. Miles de personas habían estado esperando durante horas fuera del lugar, gestionado por una fundación controlada por Estados Unidos e Israel. En días anteriores, muchos palestinos habían esperado sin conseguir ningún alimento y la tensión era máxima. ¿Por qué les decimos que vayan al centro de ayuda? ¿Por qué les decimos que vayan al centro de ayuda? Y luego van allí y los matan. Lo que nos hacen es injusto, nos mienten. A mi hermano pequeño lo mataron. Fue a buscar ayuda para sus hijos y lo mataron. Las ONGs y organizaciones internacionales habían advertido de que el muy limitado plan de distribución de alimentos violaba las normas humanitarias y era peligroso. De los cientos de puntos de distribución establecidos hace meses, el enclave cuenta con solo 3 ahora en el sur y el centro. El objetivo declarado es impedir que Hamas se apodere de la ayuda. El periodista palestino Rami Abu Jamus explica la violencia del domingo. El centro se encuentra en una zona roja, lo que significa que la área está prohibida. La gente se reunió en una rotonda cercana antes de llegar al lugar. El problema con este ejército de ocupación es que tienen una línea roja virtual. No la vemos, pero si la cruzamos nos disparan. Eso es lo que ha ocurrido hoy. La fundación que gestiona la distribución ha negado cualquier incidente violento o muerto en sus instalaciones, afirmando que Hamas está difundiendo rumores. El ejército israelí dijo investigar los hechos. Y hablando de otro frente de guerra, Ucrania sí estará presente en las negociaciones de paz con Rusia. El mandatario Volodymyr Zelensky confirmó que una delegación encabezada por el ministro de Defensa ucraniano Rustem Umerov llegará a Estambul este lunes y advirtió que un alto el fuego total e incondicional es prioritario, así como el regreso de prisioneros y de niños ucranianos que Kiev afirma que Moscú secuestró. Según agencia rusa, su delegación ya se dirige a Estambul. Escuchemos. Definir nuestras posiciones de cara a la reunión del lunes en Estambul. En primer lugar, un alto el fuego total e incondicional. Segundo, la liberación de los prisioneros. Tercero, el retorno de los niños secuestrados. Y para establecer una paz fiable y duradera y garantizar la seguridad, la preparación de la reunión al más alto nivel. Las cuestiones clave solo pueden ser resueltas por los líderes.
Mientras tanto, en Rusia, al menos 7 personas murieron a causa del derrumbe de 2 puentes viales y ferroviarios tras producirse explosiones en el suroeste de Rusia, a unos 100 kilómetros de la frontera con Ucrania. Según autoridades rusas, investigan los hechos como actos de terrorismo y el Kremlin alertó que hubo afectaciones a trenes en las regiones de Kursk y Briansk. Y según el Comité de Investigación ruso, fue en Briansk donde el derrumbe del puente sobre la vía férrea causó la muerte de las personas y 66 resultaron heridas, entre ellas 3 niños. De Rusia vamos a Polonia porque este domingo 29 millones de ciudadanos están convocados a las urnas para elegir a su nuevo presidente. El candidato liberal europeísta Rafał Trzaskowski se mide contra el ultraconservador nacionalista Karol Nawrocki en segunda vuelta. En juego, la inclinación del país de Europa Central hacia sus aliados europeos o más bien a una tendencia más nacionalista y conservadora. Vamos con nuestra enviada especial a Polonia, Erika Olavarría. Erika, muy buenos días. Como decíamos, son 2 candidatos con ideas y programas totalmente diferentes. ¿Nos podrías dar las grandes prioridades de cada uno de ellos? Sí, Elena, buenas tardes. Comencemos por el candidato progresista, si quieres, el alcalde de Varsovia y quien hasta la primera vuelta era el favorito en estas elecciones. Él es un candidato pro-europeísta, él está apoyado justamente por la plataforma cívica, que es la alianza que apoya al primer ministro Donald Tusk, y justamente su programa tiene como idea fundamental poder llevar a cabo todas aquellas reformas para restablecer el Estado de Derecho en Polonia que no ha podido llevar a cabo Donald Tusk, que gobierna, recordemos, con un presidente que es del partido PiS, que es un partido conservador, que es el del otro candidato, y que, aunque el presidente en este sistema parlamentario polaco no tiene mucho peso, sí tiene un poder de veto tanto de las leyes como los nombramientos. Así que básicamente son aquellas reformas que tienen que ver con la reforma de la justicia. Recordemos que el PiS, que gobernó entre el año 2015 y 2023, había dado mucho poder al presidente en este sistema judicial. La idea es volver entonces al sistema que había antes, dar o restablecer los derechos de la mujer, concretamente derechos reproductivos, también de las diversidades sexuales también, y en general lo que es, por ejemplo, la libertad de prensa. Y por el otro lado tenemos al candidato del PiS, a Karol Nawrocki. Él es justamente un candidato conservador, nacionalista, es liberal en términos económicos, pero conservador en términos familiares. Obviamente se opone a toda la apertura a las diversidades sexuales y a los derechos a las mujeres. Quiere continuar justamente con esa postura más conservadora y más iliberal que tenía el partido del PiS, recuperar el poder nacionalista en términos económicos, disminuir la influencia de la Unión Europea. Con respecto a Ucrania también hay todo un tema polémico. Él, si bien está por apoyar al vecino todavía con ayuda militar, quiere disminuir las ayudas y quiere impedir que Ucrania entre a la OTAN o a la Unión Europea, y además es un candidato que es cercano a Donald Trump. Recordemos que el presidente saliente se considera amigo del mandatario estadounidense. Erika, y más allá de Polonia, ya hablabas de la OTAN y también de la Unión Europea. ¿Cómo el resultado podría tener consecuencias precisamente en el viejo continente? Es clave, Elena, algunos analistas hablan de un choque de civilizaciones, de utopías también podría ser, porque son 2 candidatos completamente, ¿no es cierto?, que se enfrentan en esas ideas. Por una parte, el candidato que es pro-europeo quiere aumentar esa integración de Polonia a la Unión Europea. Recordemos que el eje, después de que se inició la guerra en Ucrania, de la Unión Europea se ha cargado justamente al este, y Polonia tiene, gracias a Donald Tusk, un papel clave. Donald Tusk, que fue presidente además del Consejo Europeo, o sea que es un europeísta convencido, se ha cargado aquí. Fue este país el primero que decidió enviar ayuda, que decidió acoger a los migrantes de Ucrania. De hecho, más de 1 millón llegaron a este país. Por lo tanto, el candidato más progresista va en esa línea europea. En cambio, justamente el candidato del PiS es un candidato conservador, nacionalista, que está por disminuir esa influencia de la Unión Europea en este país. Pero eso le puede afectar a Polonia, ya que este
este país goza de una muy buena economía, con casi muy poco desempleo, y eso es gracias justamente a las ayudas que le ha dado la Unión Europea en los últimos 20 años y que fueron recuperadas justamente gracias a esa intención de Donald Tusk de restablecer el Estado de Derecho que se había visto minado con los gobiernos del conservador PiS. Y también, si por ejemplo fuera electo el candidato conservador, se vería afectada a Ucrania, ¿no? Vista esta voluntad del candidato de no integrar a Ucrania ni en la Unión Europea ni en la OTAN. Por lo tanto, es clave el candidato que gane para que se vea la configuración de Polonia dentro del escenario europeo. Ahí está pues Erika Olavarría, gracias por el reporte. Se espera, hay que decirlo, más del 60% de la participación ciudadana en esta segunda vuelta. Gracias. Y en México también habrán elecciones. Por primera vez los ciudadanos elegirán este domingo a los integrantes del Poder Judicial, tanto locales como federales, y entre ellos a magistrados, jueces e integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a los ministros. Vamos a Ciudad de México con nuestro corresponsal Mario Carbonell. Mario, muy buenos días, qué gusto. ¿Qué eligen los mexicanos y por qué son considerados estos comicios como históricos? Cuéntanos, por favor. Hola, así es, ya está aquí en el Instituto Nacional Electoral dándose el banderazo de salida con una ceremonia cívica a esta jornada electoral que es histórica porque por primera vez los mexicanos, más de 100 millones en la lista nominal, elegirán en las urnas a los cargos del Poder Judicial. Son 881 cargos, desde los 9 ministros de la Suprema Corte de Justicia, también magistrados del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, así como magistrados electorales de circuito y jueces de distrito. En esta ocasión, por primera vez, el ciudadano tendrá 9 boletas, 6 para la elección federal y 3 más para la elección local. Algo que no había ocurrido en el país y que no ocurre tampoco a este nivel en ninguna parte del mundo. Se ha ya establecido en 19 también estados, en 19 estados de la República, elecciones a nivel local y el resto será en 2027. Es por ello que se consideran históricas estas elecciones. Ahora, Mario, estas elecciones judiciales no han estado exentas de polémica. ¿Qué ha causado tanto descontento, por decirlo de alguna manera, para ciertos sectores de la población? Así es, en primer lugar, quienes se oponen argumentan que se hizo de lado el principal criterio para que alguien pueda llegar al sistema de justicia, que es precisamente la carrera judicial, la formación técnico-jurídica, y ahora estará en juego el criterio de la popularidad. Con ello, aseguran que se politiza la justicia, pues si bien el pueblo escogerá en las urnas a los funcionarios del sistema judicial, nada garantiza que esos candidatos no hayan llegado a la boleta apoyados por algún grupo de interés político, económico o incluso del crimen organizado. Los pocos recursos que se destinaron también para esta elección han sido muy polémicos. Por primera ocasión no se van a contar los votos en la casilla, como siempre ha ocurrido, sino que será en los cómputos distritales, lo que ha generado también cierta desconfianza. Las boletas que no se ocupen no se van a inutilizar como siempre. Son varios los factores, pero sobre todo la politización de la justicia es lo que argumentan quienes se oponen a esta elección e incluso han llamado a no participar. Y también sabemos, Mario, nada más confírmalo, por favor, que habrán marchas. Así es, manifestaciones de quienes se oponen. Los maestros disidentes habían amenazado con boicotear, finalmente ya se llegó a un acuerdo y no lo harán, pero no se descarta algunos otros grupos inconformes que salgan a manifestarse. Bien, pues muchísimas gracias a Mario Carbonell desde Ciudad de México, pendientes por supuesto de los resultados de estas históricas elecciones. Y finalizamos con deportes. Tras la obtención de su primera Champions League, los fanáticos del Paris Saint-Germain salieron a las calles de la capital francesa a celebrar durante toda la noche en los lugares más icónicos de la denominada como Ciudad de la Luz. Sin embargo, varios altercados eclipsaron los festejos. Al menos 2 personas perdieron la vida en Francia y varias decenas resultaron heridas. La policía informó del arresto de más de 500 personas. Más detalles en este informe. Celebraciones eufóricas, bailes y fuegos artificiales. Estas fueron las escenas de festejo en toda la capital francesa, después de que el Paris Saint-Germain derrotara al Inter de Milán y ganara la Liga de Campeones por primera vez.
Estoy muy contento, es increíble. Llevamos mucho tiempo soñando con ello, así que nos lo merecemos. Así que lo estamos celebrando como se debe. Es increíble. Gracias, PSG. Las multitudes se congregaron en los bares de toda la ciudad, mientras que unos 48.000 aficionados acudieron al estadio del PSG, el Parque de los Príncipes, para ver en pantallas gigantes el triunfo de su equipo. Es el mejor día de mi vida, es el mejor día de mi vida. Llevo 20 años esperando esta final. Hemos perdido tantas veces, teníamos superestrellas todo el tiempo y nunca funcionó. Ahora tenemos el equipo soñado con un director soñado, un presidente soñado, un entrenador soñado. No tengo voz para hablar, pero sinceramente es el mejor día de mi vida. Pero más tarde, los choques con la policía amenazaron los festejos. En los Campos Elíseos se lanzaron proyectiles contra la policía antidisturbios, que a su vez disparó gases lacrimógenos y cañones de agua. También se produjeron enfrentamientos en la carretera de circunvalación de París. Unos 5.400 policías fueron desplegados por toda la ciudad con motivo del partido. El Ministerio del Interior indicó el domingo que 2 personas murieron en las celebraciones y que la policía realizó más de 500 detenciones, la mayoría por posesión de fuegos artificiales. Fin del informativo. Gracias por su compañía. Quédese con nosotros aquí en France 24 que tenemos más. Hasta la próxima.